¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing de la nueva Xiaomi Smart Band 10. Vamos a iniciar el unboxing inmediatamente, como ya es tradición en el canal, con la ayuda de mi navajita. Le vamos a cortar aquí y listo. Y aquí está, vean nada más cómo viene. La caja se siente bien, es un dispositivo de un precio bastante reducido, pero la caja se siente de buena calidad para ese precio. Y aquí tendríamos ya el dispositivo, viene ya aquí luego. Increíble. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero antes tenemos que revisar qué es lo que viene dentro de la caja, como siempre hacemos. Aquí vendría el manual, no sé si junto con el manual viene la garantía, parece ser que es un manual bastante amplio, es un manual muy grande para el dispositivo tan pequeño, qué curioso. La tendríamos en la caja también este cable de carga USB. El cable de carga sería un USB, la verdad. El cable para el precio creo que está bastante bien, no se siente tan lujoso, pero tampoco se siente de mala calidad. Y aquí tendríamos esta parte para conectarlo con la banda y así cargarlo. Esto sería prácticamente todo lo que viene en la caja, no hay nada más. Vamos a sacarlo de su bolsa y ahí está, vean nada más qué maravilla. Esta es la versión en color negro, aquí con los guantes como que no se nota. Y para evitar esto, pues vamos a sacar otra versión que compré, que es la de color rosa, pero hay una versión también en color blanco, pero con un acabado cerámico. La verdad se sienten bastante ligeritas, pero bueno, vamos a comenzar con lo importante. Vamos a analizar la calidad de construcción y calidad de materiales de este dispositivo. A mí particularmente me agrada que, a pesar del precio tan reducido que tiene este dispositivo, pues se siente bien, se siente de buena calidad, no se siente corriente, no se siente barato. Por la parte de abajo tendríamos esta zona que es donde se conecta. Esto es plástico y aquí tendría los sensores. Obviamente esta parte de aquí sería donde se carga y también tendría esta ranura para la liberación de las correas, creo yo. Sí, así es como se liberan. La verdad, bastante sencillo y ponerlas es igual de sencillo. Ahí viene la inscripción de Xiaomi. Esto de acá abajo es plástico, pero esta parte de aquí es metal. Es aluminio, imagino, que se siente bien acabado y de hecho se ve bien. No llama tanto la atención, aunque sí es un poquito más brilloso de lo que yo quisiera. La correa se siente bastante bien para este precio, que es de $48, por cierto. Aquí en mi país, seguramente en otras regiones tendrá alguna variación de precio, aunque a mí no me gusta tanto que tengan estos acabados en goma porque me hace pensar que podría llegar a cortarse si lo llego a jalar demasiado, pero con el uso nos daremos cuenta que tanto aguantan. Por el otro lado tendríamos esta parte donde se conecta con los puntitos o con los hoyitos, que esto es como un cinturón, ya lo conocemos siempre. Se conecta de esta forma, que la verdad está bastante firme. Uy, sí está... Se conecta bien, ¿eh? Y por el lado de arriba tendremos esta pantalla que no tiene una protección declarada de parte de Xiaomi, por lo menos en las especificaciones de la página no encontré de qué material está hecha, aunque ya sabemos que con el uso y con el tiempo nos daremos cuenta qué tan resistente es. Hay que tomar en cuenta que por el precio estos dispositivos no están hechos obviamente para un uso tan rudo, pero más que nada son para apoyarte en tus actividades, sobre todo de ejercicio. Una cosa bastante curiosa de este dispositivo es que, si ya prestaron atención, no tiene ningún botón físico. ¿No se dieron cuenta que no hay nada? Es decir, no hay ningún botón para apretar, no hay absolutamente nada. Para encenderlo es bastante curioso, tienes que tener instalada la aplicación de Xiaomi MyFitness y luego, primero que nada, es conectarlo a la energía. Tienes que conectarlo para que se empiece a cargar. Cuando lo conectas va a prender y una vez que prende ya lo puedes acercar a tu dispositivo que tenga el Bluetooth activado y también la aplicación de Xiaomi. Bueno, ya está encendido, ahora tengo que ponerle el idioma, vamos a buscar español. Perfecto, seleccionamos el español y aquí es donde te pide que tengas descargada la aplicación. Como ya les había dicho, ya la tengo yo descargada. Y bueno, ahora lo que sigue es conectarlo. Aquí me pide iniciar sesión, pero yo le voy a dar iniciar sesión con Google ahorita. Una vez que ya has iniciado sesión, lo que tienes que hacer es darle y automáticamente se va a comenzar a sincronizar. Yo recomiendo que esto lo hagas ya con la pulsera puesta. Te pide vincular, le vamos a dar a vincular. Y también aquí en el propio reloj le vamos a dar, bueno, no es un reloj, es una banda, le vamos a dar y va a comenzar a vincularse. Es bastante sencillo, la verdad, no tiene mucha magia, simplemente haciendo esto ya estaría prácticamente listo. Funciona muy bien. Como no tiene ningún botón físico, lo único que puedes utilizar es obviamente la pantalla táctil, pero para el tipo de ejercicios y sobre todo para el uso que está destinado este dispositivo, creo que no tiene por qué tener botones físicos, más que nada es para monitorear sobre todo ciertos entrenamientos, como por ejemplo correr. Yo creo que para correr sería lo ideal, ya que es una banda muy simple y también para algunas otras actividades que ahorita vamos a comentar. Es una interacción en cruz, como muchos dispositivos tienen esta interacción, es que le das clic, o bueno, un toque y luego para irte para atrás le das así y
para adelante pues no hay porque pues no estás como reproduciendo música. Ahorita probamos eso, lo de la música también. Aquí tendríamos los entrenamientos, correr al aire libre, caminar, estilo libre, senderismo. Según tiene hasta 150 entrenamientos posibles y yo creo que esto se puede configurar mejor en la aplicación. Aquí empezaría el ejercicio, obviamente ahorita no estoy haciendo nada y no me va a contar absolutamente nada, pero para detenerlo pues simplemente vendrías a esta parte y le das pausar o finalizar. No tiene mucha magia. Se han hecho estudios de que la mayoría de los relojes inteligentes y bandas como estas tienen una medición del ritmo cardíaco bastante acertada. Ya otras mediciones ahí sí no les va muy bien, pero en cuestión de ritmo cardíaco creo que lo hacen bastante bien. Dice que tengo 94 latidos por minuto. Ustedes dirán, oye, ¿qué no es mucho? Pues tomen en cuenta que estoy levantando el brazo, haciendo mucho esfuerzo para levantar el brazo y hacer este video, y aparte estoy hable y hable, lo que quiere decir que este ritmo debe ser lo normal. Pues la verdad no sé qué me estoy midiendo. Ahí está 90. Ah, es el oxígeno. Ok, oxígeno. Esta medición, según leí por ahí, no es tan exacta en estos dispositivos. De hecho, en la mayoría de los dispositivos que se venden, pero eso realmente no es tan importante. Por cierto, ¿cuánto le dura la batería a este dispositivo? Xiaomi promete que te puede llegar a durar incluso 21 días. Es una locura. Pero bueno, eso lo iremos probando con el uso, dependiendo si tienes lo de la pantalla activa, dependiendo qué tanto lo uses para tus ejercicios y cuántas mediciones te hagas al día. Eso puede variar bastante, pero conociendo a Xiaomi, conociendo estas bandas, cómo funcionan, sí te puede dar muchos días. También si quieres apagar la pantalla, simplemente la tapas y ya está, como en muchos relojes inteligentes que tienen esa función. La verdad, es un sistema bastante sencillo, bastante fácil de utilizar y de aprender. Pantallas de pulsera, a ver, ¿cuáles tenemos? Está esta. Esa me gustó, esta no. Esta está bien, pero está muy llamativa. Esta no me gusta, no me gusta, no me gusta. Esta puede ser, pero es muy llamativa. Pues yo creo que me voy a quedar con la que viene predeterminada, es la que más me gustó. La pantalla siempre activa lo que hace es que te quita los colores y los tonos más luminosos y te dejaría este tono o este color que es literalmente nada más el contorno de los números, que creo que está bastante genial, ¿eh? La pantalla es AMOLED y en el día creo que se va a ver muy bien porque como le estoy dando directo la luz, pues yo digo que brilla muy bien. En la aplicación se pueden hacer bastantes cosas todavía. Puedes aplicar las notificaciones de los mensajes y de alguna otra cosa. Por ejemplo, cuando haces un cargo, duplicar notificaciones del teléfono. Ya está. Le damos duplicar notificaciones del teléfono. Me pide permiso. Bueno, me pide permiso para todo. Cuando llegan las notificaciones, lo único que tienes que hacer es deslizar hacia abajo y te saldrían todas las que tengas. Como siempre lo digo, es importante siempre actualizar tus dispositivos cuando los comienzas a utilizar los primeros días. Tienes que tenerlos siempre bien actualizados. Ahorita mismo tengo esta actualización que voy a descargar y se tiene que actualizar. También hay que mencionar que este dispositivo es compatible con Apple. Puedes utilizarlo en un iPhone simplemente descargando la aplicación MyFitness en tu iPhone y puedes utilizarlo también en iPhone y también puedes recibir notificaciones y prácticamente casi todas las funciones que tienes en Android las puedes utilizar en este dispositivo. Ya dentro de la aplicación tenemos bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, podemos controlar las pulseras. Esto está bastante genial porque las que vienen predeterminadas a mí particularmente no me gustaron y aquí podemos encontrar bastantes. De hecho, vamos a ver si encontramos unas gratuitas para no tener que pagar absolutamente nada y se las vamos a pasar al dispositivo. Voy a buscar una que me agrade. Por ejemplo, estoy viendo... Me gustaría esta en un tono más oscuro, pero tiene demasiadas letras. Vamos a buscar una que pueda ser fácil de ver y que no sea demasiado ostentosa. A ver, ¿cuáles tendremos? Uy, hay bastantes, ¿eh? De hecho, hay muchas. Hay muchas más de las que me esperaba. Mira, me gustó mucho esta. Esta me gustó más. La vamos a poner porque tiene los números bastante grandes y le vamos a dar a aplicar y se va a sincronizar. Instalando actualización. Vamos a esperar un momento. En el reloj no me sale nada. No me sale... Ah, mira, ya está. Qué rápido, ¿eh? Increíble. Y así de fácil. ¿Y cómo se vería con la pantalla siempre activa? Seguro estará notando que casi no se ve la hora y alguno dirá, oye, no se ve nada. Esto es porque está completamente apagada la pantalla, pero si levantas la muñeca, mira lo que pasa. La levantas y se ilumina más. Esto está mucho mejor porque así puedes ver bien la hora, pero ya cuando quieres utilizar, pues tocas la pantalla y listo, tendrías aquí tu hora perfecta. La verdad está bastante genial esto y obviamente la apagas para que no gaste nada de energía, pero como les digo, levantas la muñeca si quieres ver bien la hora y se iluminaría. Y bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer con la aplicación? Obviamente puedes configurar algunas otras cosas extra, por ejemplo, lo de las notificaciones, fitness y salud, tus datos. Puedes configurar el orden de las aplicaciones y yo, por ejemplo, quiero poner el entrenamiento y el calendario. Una vez que ya hiciste eso, no sé si tienes que sincronizar o algo. Nada más le das para atrás. Ah, mira, y ya está. No sé si le tengo que dar a sincronizar para que eso aparezca. A ver, vamos a revisar en el reloj. Y le damos en... Ah, mira, fácil.
Simplemente cambiándolo así de fácil se ordenan las aplicaciones. Esto me gusta bastante. Para poner los controles de reproducción de música tienes que agregarlo como widget, tienes que ir aquí y tienes que ir a la aplicación de música, ponerla y listo. Alguno dirá, oye, qué tontería. Sí, pero pues en la mayoría de dispositivos te sale esto en automático. Aquí tienes que ir tú a colocarlo. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de las cosas que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este dispositivo. Vamos a comenzar por lo que menos me ha gustado. Lo que menos me ha gustado ha sido que la correa, la verdad, es un poco difícil de ponértela. No es tan fácil, sobre todo si estás parado, está bien difícil a veces, como que no entra muy bien. Entonces eso no me gustó, como que no es tan cómodo el ponértela por primera vez. Ya que te la pones es bastante cómoda, no me está sudando tanto la mano, fíjate, pero sí, para ponértelo, sí, como que cuesta trabajo. No me ha gustado mucho el mecanismo, como que está un poco duro esto. Eso puede estar bien porque a lo mejor está duro así para que no se zafe, pero sí cuesta trabajo el ponértelo. Pero bueno, es nada más un detalle. Por otro lado, todo lo demás son cosas buenas. Me ha gustado muchísimo la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño que te ofrece Xiaomi porque por este precio no tiene rival. Y otra cosa, creo que este dispositivo es lo que hace que Xiaomi tenga esa reputación de calidad-precio. A este nivel de precio no vas a encontrar nada que te ofrezca estas funciones, esta calidad de materiales y sobre todo la duración de la batería, que es una locura, que ahí es donde voy a entrar al tema que más me ha gustado y eso es la promesa de duración de batería de hasta 21 días. Yo creo que sí le va a durar algo por el estilo. Obviamente va a depender de mi uso y de cómo utilice los sensores, pero que te dure de 21 días un dispositivo, un reloj de estos y que te mida estas cosas como el ritmo cardíaco, tus pasos y tus entrenamientos, sobre todo de correr, que es donde he visto que más se está enfocando esta banda. Creo que está genial. Entonces, ¿qué piensan ustedes, muchachos? Pongan en los comentarios todo lo que quieran. Yo los voy a leer como siempre. Un saludo y eso es todo. Adiós.